Y esta noche quiero que contestemos una pregunta muy importante en lo cual yo creo de que es importante que como hijos de Dios la entendamos y la comprendamos. No solamente como algo, como un conocimiento más para nuestra mente, sino como algo de vida. Y lo que tratamos de contestar esta noche es ¿qué implicaciones tiene creer en el nacimiento virginal de Jesús? Y mucho se ha hablado sobre este tema, mucho se ha hablado acerca de esto, y realmente es importante que nosotros conozcamos qué implica, que nosotros creamos que Jesús nació de una virgen. El no creer esto probablemente va a llevarlo a usted a tergiversar o manipular tal vez muchas de sus creencias, o tal vez en algún momento, cuando se le pida defensa de su fe, no sea capaz de poder contestar. Entonces, una de las razones que yo considero importante de hablar este tema es por lo que dice Primera de Pedro 3:15, que quisiera que lo leyéramos para poder comenzar también a contestar lo que hemos preguntado esta noche. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Dice que debemos de estar siempre prestos para presentar defensa de nuestra fe o de la esperanza que hay en vosotros o que hay en nosotros. Estamos ya próximos y quiero tocar este tema porque estamos ya próximos de entrar en un mes en el cual se pone fuerte a hablar acerca del nacimiento de Jesús, aunque creo que todos tenemos claro de que Jesús no pudo haber nacido en un diciembre. De esto hemos disertado en innumerables veces, en ocasiones, en prédicas aquí en nuestra iglesia, eso está claro. Sin embargo, es bueno, viendo el mes que venimos, que podamos hablar un poco sobre este tema, y dice las Escrituras, y debemos de obedecer a las Escrituras. Pedro nos está pidiendo que cuando alguien se le acerque a usted debe de ser capaz de contestar y dar defensa de su fe, de poder argumentar por qué cree lo que cree. Claramente, cuando uno proclama, cuando uno predica, uno enseña la simpleza de llevar el evangelio, de que la persona sea capaz, por medio de la palabra y por medio del Espíritu que lo guía al arrepentimiento, de creer de que Jesús es Dios. Y ahí podemos resumir tal vez el objetivo que como hijos de Dios buscamos, que las personas crean que Jesús es Dios, no por nuestro esfuerzo obviamente, sino porque el Espíritu va a llevar al conocimiento de Cristo a la persona que recibe el Evangelio, si el Evangelio es dado y entregado de manera correcta. Sin embargo, yo sé que muchas veces se nos pregunta, o en ocasiones de trabajo, en algún momento, ¿cómo es posible que Dios haya tomado forma de hombre? ¿O cómo es posible que haya nacido de una mujer, en este caso de una virgen, si es Dios? Entonces, ¿qué contestamos a eso? Y si no sabemos dar una defensa correcta, con mansedumbre, según lo que dice el versículo 16 del que acabamos de leer, de 1 de Pedro 3, lee el 16, no lo tengo aquí, pero habla y dice que debemos de hacerlo con un espíritu de mansedumbre, no queriendo pelear, sino presentando defensa de la fe cuando se nos demande. Es decir, que no es que estemos buscando una ocasión para pelear y discutir sobre el tema, sino que nosotros debemos de proclamar el Evangelio, pero si proclamando el Evangelio se nos demanda defensa de nuestra fe, debemos de ser capaces de contestar las verdades bíblicas. Entonces, esta noche vamos a hablar un poco acerca de las diferentes posturas que encontramos en la Biblia acerca del nacimiento virginal de Jesús. ¿Cuáles son las posturas más comunes? No vamos a tocar todas, que es lo que durante la historia tal vez se ha creído y probablemente usted ya las ha escuchado y se ha preguntado cómo es posible X o Y postura, y al mismo tiempo vamos a ir poco a poco desarrollando el tema para poder contestar qué implica creer en el nacimiento virginal de Jesús. La palabra nos da suficiente evidencia bíblica, y yo creo que para nosotros que somos hijos de Dios, con que la palabra lo diga, nuestra fe por fe debemos de creerlo, amén. No, tal vez usted me podría decir, sí, pero es más que suficiente que la Biblia solo lo diga y para yo creerlo. Pero ya leímos el apóstol Pedro nos dice que debemos de estar prestos para presentar defensa de nuestra fe. Debemos de ser personas que sepamos de manera correcta argumentar nuestra fe. Pero quiero que leamos dos pasajes que realmente son los únicos dos pasajes en la Biblia donde tal vez en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos el nacimiento virginal de Jesús. Dice
estos dos pasajes que se relacionan, obviamente están relacionados, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas encontramos estas dos historias, y quisiera que las leyéramos. Vamos a leer primero Mateo 1 del 18 al 25. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: He aquí, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. Este es uno de los pasajes que nos habla cómo fue el nacimiento de Jesús. Se está diciendo, y creo que no hay que darle vuelta tanto al asunto, dice que nació Jesús de una virgen. Pero también nosotros leemos en Lucas, vamos a leer, porque el relato también es largo, vamos a leer solo versículos específicos. Dice Lucas del 1, el pasaje que vamos a leer es del 26 al 37, pero solo para estar en las pantallas, y vamos a leer ciertos versículos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. He aquí, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿Cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Dice aquí el relato de que Miriam le preguntó cómo iba a ocurrir esto, o María, ¿cómo va a ocurrir esto? Porque no he conocido varón. Es decir, ella, aunque estaba desposada, ella no había tenido o no había consumado el matrimonio a través del acto sexual. Entonces ella se preguntaba: ¿cómo yo voy a dar a luz a un hijo? Y el ángel le contestó que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella y que ella iba a quedar encinta porque el Espíritu así iba a obrar en ella. Entonces estos dos relatos creo que son más que suficientes para que creamos que el nacimiento de Jesús fue de manera virginal. Y creo que todos creemos aquí que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Amén? Claro, entonces si creemos que la palabra de Dios es inspirada y es revelada por Dios, entonces no hay por qué discutir. ¿Cuál es el meollo? Si la palabra claramente nos dice que Jesús nació de María virgen. Pero hay algo importante que debemos de notar acá. La palabra de Dios está siendo clara, pero nos da un detalle muy importante. Este hecho sucedió en un tiempo en específico, en una época en concreto, en una época, en una hora, si queremos ser más específicos, ¿verdad? En una hora, en un segundo específico durante la historia de la humanidad. Por tal razón, aquello que podemos ver que está dentro de la historia, podemos buscar evidencia que lo compruebe, tanto como evidencia que no, o mejor dicho, que lo niegue. Entonces, si es parte de la historia, si esto es verdad dentro de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de alguna manera claramente el ser humano busca, o es inherente en el ser humano, buscar una corroboración de los hechos. Parte del conflicto y el problema, y usted no me va a dejar mentir, que se genera a la parte de Jesús, es el hecho de querer confrontar de que es Dios y al mismo tiempo hombre, que tomó una naturaleza humana y al mismo tiempo era llamado Hijo de Dios. Porque pasó en un tiempo en específico. Es parte de nuestra historia, la historia de la humanidad.
Entonces, durante la historia se ha generado una discusión y se ha separado tanto el Cristo histórico o el Cristo de la fe, que no es el tema en cuestión hoy, sino que se ha ido desmenuzando, llegando al punto de que, entonces, ¿qué pasa? Estamos buscando una corroboración o queriendo confirmar lo que dice la historia. Entonces, bajo esta premisa, y aunque nuestro sermón no trata, nuestro bosquejo de esta noche no busca dar una corroboración histórica exacta de si sucedió o no, sino que nos vamos a ir poco a poco, ver la importancia o qué implica creer en el nacimiento virginal. Es importante que notemos esta parte histórica que se dio durante el tiempo. Entonces, nosotros vemos que hay dos relatos que lo mencionan. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿por qué el Evangelio de Marcos no lo menciona? No sé si usted se lo ha preguntado, pero yo ya me lo he preguntado. ¿Por qué Marcos no menciona un hecho tan importante y siendo un evangelio tan fundamental y probablemente del cual se alimentan los otros evangelios? Y una pregunta tal vez un poquito más compleja. ¿Por qué el evangelio de Juan no lo menciona? Nunca se ha preguntado por qué. Si Juan, cuando fue escrito el evangelio de Juan, ya se encontraba Marcos, Lucas y Mateo, ¿por qué Juan no lo menciona? ¿Por qué él no hace mención de un suceso tan importante como el nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué Hechos de los Apóstoles no lo menciona? ¿Por qué no hace mención de este punto específico? Una carta tan esencial. Y si nos vamos más allá, ¿por qué el apóstol Pablo no hace mención del nacimiento virginal en sus cartas? Claramente sabemos que el apóstol Pablo es el que puso las bases teológicas, doctrinales, el conocimiento en la iglesia primitiva, pero ¿por qué un punto tan importante? Un punto de tal discusión que de alguna manera puede o no, si lo vemos como parte de la historia, si se corrobora o se niega, puede llegar a desbaratar nuestra fe. Podríamos verlo, si lo queremos ver de esta manera, ¿por qué el apóstol Pablo no lo mencionó? ¿Por qué un hecho tan importante no es mencionado por ellos? Claramente nosotros vemos que los relatos mencionan que María era virgen y tenía en común, había muchos elementos en común en ambos evangelios, tanto el evangelio de Lucas y Mateo. Nos damos cuenta que el relato contiene muchos elementos en común, como que era virgen, Juan el Bautista, el censo. Eso nos hace ver y darnos cuenta de que ambos relatos tomaron de algo ya, de una tradición oral, que ya se mencionaba, ya se hablaba. Claramente el origen de esa tradición era José y María, quienes en carne propia vivieron lo sucedido. Como partió de ellos, como parte de ellos, ellos tuvieron que haber, llamémoslo de esta manera, propagado cómo fue que María quedó encinta. Recuerden que fue todo alrededor, se presentó, José dudó, leímos el relato, porque él decía, no quiero ir y difamar a la que es mi esposa, o con la que me he desposado, porque no quiero que hablen mal de ella, porque van a decir de que cómo es posible que esté embarazada si no se ha llegado a mí. Entonces, en todo este relato, al final de cuentas sabemos que de ellos dos surgió. Y si lo encontramos en los evangelios, obviamente es porque el Espíritu de Dios guió para que se escribiera, pero si lo vemos a ojos humanos, quienes hablaron fueron ellos dos. Entonces, de esta historia podemos decir que parte tanto Lucas como Mateo, y ellos escribieron, y por eso es que los elementos que encontramos en ambos evangelios son correctos o se parecen mucho sobre el nacimiento original de Jesús. Pero hablaremos ahora sobre ciertas objeciones, para ir entrando en tema un poquito más y desarrollarlo más, sobre el nacimiento virginal. Concepciones que yo sé que es probable que usted se haya preguntado, o personas, o lógicas, mejor dicho, al leerlos, preguntas que nos podríamos hacer lógicas. Y una de ellas es que algunos han intentado negar que el nacimiento virginal de Jesús por los mismos evangelios. En este caso vamos a irnos al evangelio de Marcos. ¿Por qué? Si es tan importante, ¿por qué Marcos no lo menciona? Y se basan en Marcos 3:21 y 31, que dice de la siguiente manera. Llega a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Y oyéndolo sus familiares, salieron para echar mano de él, pues decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul. Y llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, lo enviaron a llamar.
Aquí nos damos cuenta que del versículo 22 se pasa al 31. El que importa aquí es, pongo el contexto del 20 y el 22, pero nos interesa leer el 21. Y oyéndolo sus familiares, dice la versión aquí, salieron para echar mano de él. Muchos dicen, ¿cómo podemos concluir o desbaratar el nacimiento virginal? Bueno, si sus familiares decían que estaba fuera de sí, es decir, estaba demente, entonces no había conocimiento de que había habido un nacimiento virginal. Si ellos y sus familiares hubiesen sabido de que él nació de manera extraordinaria, ¿por qué dudar del ministerio o de lo que estaba haciendo? ¿Por qué dudar de que estaba echando demonios fuera? ¿Por qué sus familiares iban a dudar si sabían lo extraordinario de su nacimiento? De algo extraordinario que iban a esperar, algo diferente a lo demás. Entonces muchos dicen, bueno, si la familia pensaba que estaba demente, probablemente es porque no existía el nacimiento virginal. ¿Cómo lo comprobamos? Dicen, porque el versículo 31 dice, y llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, lo enviaron a llamar. Muchos sostienen, bueno, estaba todo este relajo, se estaba pasando y vieron que estaba fuera de sí, está echando demonios, está echando en nombre de Belzebul, está echando demonios. Su familia se levantó al escuchar lo que estaba pasando con Jesús y dijeron, bueno, vamos a buscar a este loco, vamos a traerlo. Está fuera de sí. Y relacionan el 31 como que sus hermanos llegaron en relación al versículo 21. Pero claramente vemos aquí que si bien es cierto, el versículo 21 dice sus familiares, en el original no dice sus familiares, sino los de él, lo que hace referencia a los de su casa. A los de su casa no necesariamente quiere decir que sea su padre y sus hermanos, sino, si lo vemos sus familiares, además, si vemos la palabra familiares, no hace referencia específicamente a Jesús con sus hermanos o su madre. Cuando usted habla de su familia, obviamente, usted sabe, bueno, yo tengo muchos familiares, pero usted cuando piensa en familiares, si le digo sus familiares, ¿cuál de todos me va a preguntar? ¿Por qué? Porque usted va a preguntar, bueno, tengo mi núcleo familiar, pero dentro de sus familiares están tíos, primos, ¿verdad? Abuelos. No sé si logro graficar mi punto, pero claramente la palabra de Dios en estos pasajes no está haciendo referencia en el versículo 21 de que hable de Jesús y sus hermanos. Además, el 31 tampoco muestra o hace una referencia al versículo 21, ni tampoco hace una referencia o deja claro de que sus familiares creyeran de que él estaba desvariando mentalmente o que había un problema mental en él. Entonces no podemos concluir en Marcos de que el nacimiento virginal de Jesús es desvirtuado o es desvalidado por el hecho de que su familia había como una ignorancia, ¿verdad? Ya sea una ignorancia porque ellos querían ser ignorantes o simplemente porque no sabían o no entendían o no conocían qué había pasado con él, sino simplemente no podemos decir o desbaratar de que el nacimiento original de Jesús no fue así por lo que dice Marcos en los pasajes que acabamos de leer. Además, no es incompatible creer, si lo vemos un poquito más detallado, si María, de alguna manera podíamos llegar a concluir, bueno, María estaba diciendo de que su hijo Jesús estaba desvariando, esta teoría no es incompatible con el nacimiento virginal. ¿Por qué? Recordemos la profecía que le dio o lo que le habló el ángel. Le dijo de que va a ser nacido, va a ser llamado hijo de Dios y va a heredar el trono ¿de quién? De David. Entonces, bajo esta lógica, si el que nació, mi hijo, es Dios y va a tener el trono de David, el ministerio que está desarrollando ahorita va totalmente opuesto a lo que el ángel me dijo. Que toda la gente crea que es un loco y anda haciendo estos relajos, podríamos pensar, poniéndonos en los zapatos de María, es totalmente opuesto a que vaya a ser, cómo va a ser el rey, cómo va a subirse a sentarse en el trono de David haciendo lo que está haciendo. Mejor lo voy a buscar para corregirlo, para que cumpla el objetivo para lo que el ángel lo mandó. No sé si me explico, es decir, no es incompatible que si de alguna manera quisiéramos concluir de este pasaje de que María pensaba de que Jesús estaba desvariando. Sin embargo, bajo la hipótesis que acabamos de poner, descartando la hipótesis para poder explicar el punto, nos damos cuenta que el pasaje no está diciendo de que el nacimiento virginal de Jesús sea una mentira. Se hace más difícil aún cuando nosotros vemos en Juan 7:5, cuando dice que sus hermanos o sus hermanas no creían en él. Muchos sostienen, bueno, la ignorancia que ellos mostraron, sus hermanos mostraron del nacimiento virginal de Jesús, lo llevó obviamente, si ellos ignoraban eso es porque no existió. ¿Cómo María y José van a ocultar algo tan trascendente a sus hijos?
¿Cómo es posible ocultar una verdad o algo tan trascendente acerca de su hermano? Entonces dicen, bueno, si sus hermanos ignoraban, era porque en realidad no existió. ¿Qué dice el pasaje? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. Sin embargo, eso no quiere decir en ningún momento de que el nacimiento virginal de Jesús no sea posible. Pero también hay otra postura que podríamos tomar en cuenta o mencionar esta noche, es que la posibilidad de que el nacimiento virginal impida la humanidad completa de Jesús. Es decir, la posibilidad de que el nacimiento virginal impida la humanidad completa. Si sostienen algunos, muchos han cuestionado si Jesús tenía solo un padre humano, ¿cómo podía ser completamente hombre? ¿Cómo Jesús podía ser hombre si solo era hijo de María? Y bajo el supuesto y la doctrina, él necesitaba ser completamente hombre, porque solamente aquel que es completamente hombre era capaz de subirse a la cruz en representación del ser humano, para que fuera aceptado su sacrificio delante de Dios Padre por el pecado de todos sus hermanos, nosotros, delante del Padre. Entonces, ¿cómo es posible decir de que es completamente hombre si solo es hijo de María, no así de José? Entonces, pero a este argumento podríamos preguntarnos, ¿qué pasa con Adán y con Eva? ¿Quiénes son los papás de Adán y de Eva? La Biblia no menciona. ¿Quién los creó a ellos? Dios mismo. ¿Acaso Dios no tiene el poder de crear o dejar por medio del Espíritu embarazada a María de su Hijo Jesucristo? Este argumento de decir de que cómo es posible que sea completamente hombre si solo tiene a María como madre y no hay padre. ¿Cómo es posible que sea hombre? No tiene lugar, porque entonces pasa lo mismo con Adán, quien fue creado por Dios, y creo que todos sabemos que es completamente hombre Adán, amén, y fue completamente hombre. Entonces, no podemos llegar a decir o inferir de que, bueno, Jesús es semi-hombre porque solo tiene madre, más no así no tiene padre, lo cual no es correcto. Estos puntos tal vez no los voy a desarrollar tanto porque no es mi objetivo esta noche hablar sobre esto. Sin embargo, trato de ser un poco breve y trato de explicar lo mejor posible, o darme a entender lo mejor posible. Pero también nosotros encontramos un paralelismo en lo que el nacimiento virginal con otras religiones. Muchos creen y han sostenido de que el nacimiento virginal de Jesús es o viene como herencia o se ha influenciado por las religiones paganas griegas, quienes sostienen, y creo que todos hemos escuchado que hay muchos semidioses, bueno, Hércules y sin fin de semidioses que han existido. Por la unión entre un Dios y un ser humano se genera un semidios. Entonces Jesús realmente era un semidios. Tratamos de concluir. Es bastante grotesco decir de que Dios, realmente pensarlo, que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Es una herejía bastante grande. Sin embargo, durante un tiempo en la historia se creyó que el nacimiento original de Jesús era realmente que Dios se había unido a María sexualmente, ya que para que el hombre nazca es necesario el acto sexual. Bajo esa premisa o bajo esta postura se decía, bueno, Jesús nació de la unión entre María, quien es un ser humano, y Dios, que es un ser espiritual, supremo, y nació Jesús. Claro, de esto se infiere que entonces Jesús es inferior al Padre, inferior al Espíritu, si lo queremos ver de alguna manera, porque es al final de cuentas un ser creado, ¿verdad? Lo cual es herejía. Sin embargo, nosotros encontramos en el relato de Lucas y Mateo, que son, como dicen muchos autores, son escritos demasiado judíos. ¿Qué quiere decir esto? Son tan judíos que no se ve en ningún lado o alguna influencia en su redacción de fuentes griegas, sino sostienen lo de la tradición judía. Pero también muchos han sostenido, han querido decir de que el nacimiento virginal de Jesús es totalmente incompatible con la preexistencia de Dios. Y aquí donde probablemente muchos nos detengamos un rato a hablar y pensar y un poquito a razonar qué pasó. Muchos sostienen que si Dios es un Dios preexistente, ¿cómo puede venir a ser temporal? ¿Cómo es posible que siendo un Dios eterno haya irrumpido en el tiempo y espacio y formar parte de esa creación y sujetarse a las leyes naturales? ¿Cómo es esto posible? Entonces, si Dios es eterno, no puede venir a ser temporal. Pero quiero que entendamos que cuando leemos en Juan
1, que dice que el verbo se hizo carne, y el versículo 14 de Juan dice, y tabernaculizó en medio de nosotros, no está diciendo que Dios esencialmente, su esencia, lo que Él es, su divinidad, su naturaleza divina, su divinidad, vino y se transformó, y su esencia se cambió a la temporalidad o al tiempo o vino a ser carne. No es que Dios cambió su forma de existir para venir a ser hombre, sino sin dejar de ser Dios, vino y fue y se hizo carne, se hizo hombre. Aquí claramente debemos de entender una diferencia en lo que es persona y naturaleza. No hablamos de esto esta noche, pero dice Juan 1:14 para entender este punto. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria. Ok, ¿cómo contemplar la gloria de Dios si dejó de ser Dios? ¿Cómo podemos decir que el hombre contempló su gloria si su esencia cambió y se hizo un hombre temporal? Es incompatible. Claramente dice la Biblia de que sin dejar de ser Dios, sin dejar uno, vino a ser lo otro. Es decir, que Él en su persona tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, de tal manera de que el hombre pudo contemplar su gloria. Y esto es increíble, esta verdad. Porque lo que está diciendo las Escrituras es que el ser humano fue capaz de ver su gloria. He de imaginarme que cuando miraban a Jesús caminar, había una gracia tal en Él. Había gracia, como dice la palabra en Él, que la gente se maravillaba al verlo, al escucharlo hablar. Su vida misma, su personalidad, quién era Él, sorprendía a todos aquellos que lo rodeaban. Por eso es que las multitudes se agolpaban para seguirlo a Él. Porque quiero que entienda un tiempo en la historia, un tiempo real. Le podemos poner fecha, la Biblia no da cuándo nació, obviamente, pero hay tiempo, hay época, hay una fecha en la historia de la humanidad, de la creación. Desde que el tiempo fue creado, Jesús irrumpió, el Verbo irrumpió en nuestro tiempo, espacio, se encarnó, tomó forma de hombre y habitó en medio de nosotros, y era como usted y como yo, de carne y hueso. Así como me escuchó, es como usted y como yo, semejante a nosotros, dice él. Y el mundo, la humanidad, pudo ver su gloria, es decir, vio el esplendor de lo que Él era. Pudo contemplar lo maravilloso de nuestro Dios. Entonces, Él nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser un ser preexistente, siempre siguió siendo Dios. Pero también muchos sostienen de que genera un conflicto con la ley natural. Y una objeción que tal vez es fácil de entender es la imposibilidad en el ser humano de creer en cosas sobrenaturales. Y eso sí es. La Biblia dice que fue por obra del Espíritu Santo, un nacimiento, una concepción virginal. Hay personas que son incapaces de creer en cosas sobrenaturales. Yo en lo personal, a mí a veces me cuesta de creer en cosas sobrenaturales. Hay personas que me cuentan, mire, o testimonios de los hermanos que apareció un billete, abrí, y el billete ahí venía. A mí realmente, si usted me pregunta, a veces me cuesta creer esas cuestiones. En lo personal, no hermano, mire, si a mí me subió el tanque, y mi esposa me cuenta, no, si una vez yo oré que estaba pero en la lipidia, oré y me subió el tanque de gasolina. A mí, tal vez por mi falta de fe nunca me ha pasado. Ahí desnudo mi carne. Hay personas que son totalmente imposibilitadas, no es que sea imposibilitada, su pecado, en este caso es lo correcto, el pecado en nosotros, el pecado en mí, me hace probablemente no creer en esos milagros que muchas personas cuentan, en cosas sobrenaturales tan sencillas. Hay personas que simplemente no pueden creer cómo es posible que Jesús haya nacido en un cuerpo o vía María. Es decir, que haya utilizado a una mujer. Entonces, y algunos sostienen incluso, y toco una postura más, es que muchos sostienen que el nacimiento virginal de Jesús fue de alguna manera a través de María, pero para que María, que en la postura católica no dejase de ser virgen, de alguna manera hubo una cesárea divina, la cual sacó por el vientre el niño, para que no dejara de ser virgen. Pero claramente la Biblia no menciona eso. Yo creo firmemente que nació por los conductos vaginales, de manera natural. Y Jesús nació de esta manera, como un ser humano como nosotros.
Pero concebir y querer entender científicamente cómo fue posible que quedó embarazada María, toda esa concepción o querer entender científicamente cómo fue posible, es muy probablemente que nos lleve a desvirtuar. Porque realmente la Biblia quiere demostrar científicamente cómo fue posible. No. Pero es importante que lo sepamos, pero entonces, ¿qué implica? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué es importante creerlo? Quiero que entendamos que si la palabra de Dios lo menciona, si la palabra de Dios nos está diciendo en 2 pasajes lo que pasó, es porque es importante para nosotros. Creo que hemos aprendido los miércoles con nuestro pastor y los demás hermanos pastores, hemos aprendido de que lo que está escrito en la Biblia no está escrito simplemente al azar o por estar ahí, porque había que rellenar ciertos espacios. No, cada palabra es importante. Creemos en la revelación plenaria y verbal de las Escrituras, que Dios guió sin anular el carácter del escritor, toda la Escritura. Por tal razón sabemos que es importante creer en el nacimiento virginal de Jesús. Hay un significado teológico o implicaciones, comenzando a ver el punto, hay ciertas cosas o ciertos puntos que debemos de entender en este punto. Hay personas que sostienen y afirman, lo cual considero que es verdad, que afirmar el nacimiento virginal de Jesús es fundamental porque representa la unión entre Dios y los hombres, y esto es cierto. A través de Jesús venir y formar parte de la humanidad, a través de María, en el vientre de María, se vino a unir a la humanidad, y esto es cierto. Yo creo que todos creemos que esto es verdad. Esa unión con la raza humana es importante y vital porque a partir de ahí Dios realizó su obra. Su obra redentora era necesaria esa encarnación. Pero muchos de aquí sostienen y dicen, por eso es importante, o como era necesaria esa unión, y esa unión es tan importante porque es esencial, que muchos sostienen, bueno, entonces es imposible que María, para que esa encarnación fuera de manera correcta, es imposible que María se haya unido a José para que naciera Jesús. Eso no es posible. Era necesario que José no participara, sino que a través solamente del Espíritu para que Dios fuera Dios hombre. De no ser así no es posible. Pero eso nos podemos preguntar, una vez más, ¿qué pasó con Adán entonces? No tuvo ni padre, no tuvo madre y es completamente hombre. Si vemos de esta manera, ¿acaso el Espíritu Santo no tenía el poder de, aún así, de la unión de José y de María, que el Hijo de Dios naciera y fuese Dios hombre? Si lo vemos queriendo bajo esta hipótesis o supuesto, ¿no tiene acaso el poder Dios mismo de hacerlo de esta manera? Sin embargo, no fue el plan, no fue el diseño, y más adelante vamos a ver la razón del por qué. Pero claramente vemos que decir de que es que era necesario solamente por un lado, por un conducto, solo a través de la mujer y no del hombre, solamente sostener eso así por así, nos puede generar muchos problemas. Pero también hay personas que sugieren que el nacimiento virginal de Jesús es necesario para que Jesús careciese de pecado. Es decir, ¿cómo garantizamos que Jesús no vaya a pecar? Si es hijo de hombre y si es hijo de mujer y de la unión entre ambos nació Jesús, ¿cómo garantizamos que no peca? ¿Cómo garantizar de que él no iba a pecar? Entonces, era necesario que faltara con lo que contribuye el hombre y solo con lo que contribuye la mujer, y que Dios pusiera por medio del Espíritu para que Jesús naciera sin pecado. Pero creer esto implica muchas cuestiones y que se vuelve muy complicado en su momento. Si se dice que hubiese tenido solo con lo que suele contribuir el hombre y tenerlo con lo que hablo de contribuir por todo lo que conlleva, ¿verdad? La parte femenina, y al unirse sexualmente con la parte del hombre genera vida. Cuando se unen las dos contribuciones se genera el nuevo nacimiento. Si tenemos ambos y los unimos, si decimos que no es así, entonces estamos diciendo que a través del hombre viene el pecado al ser humano. Entonces, por consiguiente, en la mujer no hay depravación. Se vuelve complicado decir que solamente porque la mujer era necesario y el hombre no, porque para que no hubiera pecado. Bajo esa premisa estamos diciendo que la mujer carece de depravación. ¿Es eso correcto? No. Pero también esto sugiere que si alguno de nosotros en algún momento, si la ciencia, así como va avanzando en algún momento, bajo la hipótesis, la ciencia lograse generar un experimento que permitiese a la mujer quedar embarazada sin necesidad del hombre,
quiere decir que ese hombre va a ser Dios, ¿sí o no? Porque el hombre es el que transmite el pecado. Es ahí donde viene un error. No podemos decir que era para que Jesús no tuviese pecado, que el hombre no está en la variable o el factor. Quitamos al hombre en las variables para que Jesús sea sin pecado. Quitemos al hombre, no. Porque ¿qué pasa si la mujer o la ciencia llega a descubrir una manera de que la mujer esté embarazada sin necesidad del hombre? Entonces estamos creando dioses, lo cual es imposible, pero también sugiere que el hombre es la fuente de la depravación. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que la depravación no procede, en este caso, bajo esta postura, no procede de la naturaleza de los padres. Pues es otra postura. Bueno, si la mujer de alguna manera no es depravada, o si, bueno, no, es que la mujer tiene la depravación, pero no la transmite, podríamos llegar a decir o creer de que la depravación en el ser humano, en nuestra naturaleza, no proviene de la naturaleza humana, sino esa depravación o ese pecado viene por el acto mero sexual. ¿Cómo? Me explico un poquito más. Si decimos que quitamos al hombre para que no exista acto sexual, estamos diciendo que el pecado es producto de ese acto sexual, lo cual es incorrecto. Porque entonces en esa variable de quitar al hombre, ¿qué estamos quitando? Solamente el acto sexual, sino que Dios vino y embarazó a María, lo cual es incorrecto, es algo descabellado, pero lo menciono porque estaba bajo las posturas. Entonces, siguiendo con estos puntos y descartando estos puntos, quiero que leamos Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Dice que el Espíritu Santo vino sobre María, y esta es tal vez, precisamente porque es evidencia bíblica, una postura fuerte. ¿Cómo fue posible que no entrara el pecado en Jesús entonces? Si no es porque falta el hombre. Bueno, es porque el Espíritu de Dios estuvo sobre María. Y como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien es Dios, estuvo en ese momento, el cuerpo de Jesús no se contaminó con el pecado. Pero una vez más, ¿acaso el Espíritu Santo de Dios no podía, con su poder, quien es Dios, librar del pecado al cuerpo de Jesús, aún bajo el supuesto de la unión entre José y María? Es decir, que Jesús haya nacido del fruto de amor entre José y María. ¿Acaso el Espíritu no tenía el poder de liberar o librar del pecado al cuerpo de Jesús? El Espíritu Santo tiene el poder, pero no es así el plan de Dios, no fue así. ¿O acaso, yendo o cambiando un poquito la postura, acaso era necesaria en la concepción virginal para que existiese la encarnación? ¿Cómo así? ¿Acaso no podía aparecer Jesús espontáneamente? Simplemente apareció a los ojos de los hombres, así como Dios creó a Adán de la nada. ¿Acaso Jesús no pudo haber aparecido espontáneamente sin la necesidad de un nacimiento virginal? Claro, de repente hubiera aparecido un hombre en la historia llamado Jesús, sobrenatural, ¿y quién es Dios? Si Dios hubiese querido así, tiene ese poder, pero no fue así el plan. No fue así como Dios estableció que iban a suceder las cosas, sino que iba a ser a través de una virgen. Y ahí comenzamos a ver qué implica o qué importancia tiene. Claramente, para ir viendo y desarrollando más el punto, nos damos cuenta, ¿por qué hablar del nacimiento virginal? Porque hay todas estas posturas que es incompatible con la humanidad. ¿Cómo es posible que sea completamente hombre? ¿Cómo es posible? ¿Realmente el relato trata de demostrarnos eso? Considero de que el relato nos viene y nos habla del poder sobrenatural de Dios, de la forma en cómo Dios actúa y lo sobrenatural que Él es. A través del nacimiento virginal nosotros nos damos cuenta que Jesús es diferente a todos los profetas. Hemos visto en la Biblia que Samuel, tanto Juan el Bautista, sus nacimientos fueron de manera, Isaac incluso, fueron de manera inesperadas. Elizabeth, madre de Juan el Bautista, era estéril y quedó embarazada. Sin embargo, María, virgen, concibió y dio a luz a un hijo de una manera sobrenatural. ¿Quién en la historia de la humanidad puede decir de que nació de esa manera? ¿Quién tiene el poder para hacer eso nada más?
solamente Dios. Por eso dice Juan 3 del 5 al 6, dice de la siguiente manera Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Este pasaje nos deja claro que la salvación del hombre no procede del ser humano. Una concepción virginal nos hace ver y darnos cuenta de la imposibilidad del ser humano en tomar la iniciativa de introducir al Salvador a la historia. Es decir, no fue de la unión entre José y María. ¿Por qué? Porque eso hubiese probablemente implicado decir, bueno, el hombre tuvo la capacidad de introducir al Salvador y generar su propia salvación. Pero no así, no es así, sino de manera sobrenatural, especial, con el poder de Dios y su soberanía, fue quien decidió que por medio de María Virgen naciera y concibiera y diera a luz al Hijo de Dios, y que el Salvador entrara en la historia, irrumpiera en la historia. El nacimiento virginal señala esa incapacidad del ser humano. En otras palabras, lo inútiles que nosotros somos para podernos salvar, somos incapaces. El nacimiento virginal nos recuerda nuestra imposibilidad y nos recuerda el poder de Dios, lo sobrenatural que es Él. De que Él, aunque como nosotros, Él fue distinto en el sentido de que el Espíritu y Él nunca dejó de ser Dios. Entonces pudo llevar a cabo la obra redentora. El nacimiento virginal es un recordatorio de la salvación, de que la salvación de Dios proviene por gracia de Dios. ¿Acaso María podía o tenía algo que le hiciera ser especial o distinta a las demás mujeres o demás vírgenes para que viniera el Salvador y naciera a través de ella? No. El ángel claramente dice, está llena de gracia, es decir, Dios puso esa gracia en ella. Fue Dios quien la escogió por su propia gracia, por su soberanía, por su voluntad, porque Él así lo quiso hacer. Eso nos recuerda de que el Salvador vino a este mundo porque Dios quiso y así lo quiso. Mostró su gracia para con nosotros. Mostró su misericordia para con nosotros. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó en medio de nosotros. Sin dejar de ser Dios, vino a formar parte de la humanidad. El nacimiento original de Jesús nos recuerda el poder de Dios y su soberanía de hacer como Él quiere en la historia. Pero ¿qué implica entonces creer en esto? Y quisiera los próximos minutos, para poder concluir, hablar un poco de lo que implica realmente creer en el nacimiento virginal de Jesús. De todo esto que hemos aprendido, podemos afirmar que el Creador del universo entra en su creación. Que el Creador, el Supremo, el que creó el tiempo, entra y hace lo imposible. Dice Lucas 1:37 de la siguiente manera: porque de parte de Dios ninguna cosa es imposible. Dios irrumpe en la creación y viene a ser parte de ella sin dejar de ser Dios, no creado. Es decir, ¿cómo es posible? No sé si usted logra ver el poder de Dios en crear las cosas, meterse en la creación, sujetarse al tiempo, espacio y regirse bajo las leyes naturales. Él vino a hacer lo imposible. Lo que nadie se imaginó, cómo la humanidad se preguntaba cómo lograr esa salvación, pero Dios logra lo imposible. Él crea el tiempo, las leyes naturales, y sin dejar de ser Dios, se introduce en el tiempo, espacio y se rige bajo las leyes naturales, sin dejar ser Dios, para que contemplásemos su gloria, su majestad, su poderío, su soberanía y quién es Él. Él reveló lo que el Padre quería que nosotros conociésemos, sin dejar de ser Dios. Pero también nosotros nos damos cuenta de que el nacimiento virginal de Jesús, sin el factor humano, sin el factor, mejor dicho, hombre o masculino, porque claramente hubo un factor masculino, careció de factor masculino en el momento de la concepción, para que no se dudase de la paternidad del Hijo de Dios, para que no se dudase y se preguntase quién es el Padre, José o Dios Padre. No, era para que nosotros estuviésemos seguros que Dios venía, Jesús venía y es Hijo de Dios, igual que Dios Padre, siendo uno solo en esencia, no cambió en esencia para venir a ser hombre.
Siguió siendo el mismo Dios, pero tomó una naturaleza humana para sí, para irrumpir el tiempo-espacio y venir y lograr salvación. Dice Lucas 1:34-35. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿Cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Es hombre en cuanto participó de la naturaleza de María, pero es Dios en cuanto participa de la naturaleza del Padre. Sigue siendo el mismo Dios, nunca dejó de ser Dios. Es eterno, preexistente, creó todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Nunca dejó de ser Dios, pero Él vino y hace lo imposible, venir, meterse en el tiempo-espacio, sujetarse. Pero nadie puede dudar de su paternidad, de que Él es el Hijo de Dios. Por eso dice que será llamado el Hijo de Dios. No va a ser llamado Hijo de José, sino es llamado Hijo de Dios. Pero el Verbo entra en el mundo escogiendo también a un padre descendiente legítimo de David. Aunque José, ya hablamos y hemos dejado claro, no fue parte en la concepción virginal o milagrosa de Jesús. Vino a ser su padre y como tal Jesús vino a ser heredero del linaje de David. ¿Qué dice Lucas 1:27? A una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Entonces en Jesús se viene y se cumple todas las escrituras. Las profecías se cumplen en Jesús cuando viene y menciona que José era hijo de David. Jesús vino a ser rey, vino a tomar el trono de David legítimamente. Era para que se cumpliese y nadie pudiese negar. Primero, que nadie puede negar la paternidad divina, pero nadie puede negar la legitimidad del reino davídico. Porque Él, el Espíritu de Dios, o Dios mismo, escogió para sí un hombre quien era del linaje de David, para cumplir todas las escrituras. Pero también la palabra de Dios nos habla, y otra de lo que implica creer en el nacimiento original de Jesús es que Él entra al mundo para gobernar y tener la preeminencia sobre todo lo que existe, que dice el versículo 32 y 34. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Las Escrituras nos está afirmando que el Verbo entró en este mundo para gobernar toda la eternidad, sin fin, no tendrá fin su gobierno. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros creemos que el nacimiento virginal es importante. Si nosotros nos damos cuenta y queremos ver o hacer una comparación, ¿por qué nosotros los seres humanos creemos en la democracia? ¿Por qué muchos países consideran que la democracia es lo más correcto? Es porque probablemente nos damos cuenta, y en algunos les aterra la idea de que un solo hombre tenga el poder absoluto y soberano sobre toda una nación. ¿Por qué? Porque no va a reinar con equidad, no va a reinar con objetividad, no va a ser objetivo, no va a ser equitativo, sino va a ser alguien que va a buscar sus propios intereses. Por eso se generó por la misma deficiencia, o si lo queremos ver de esta manera, el mismo pecado del ser humano. Sus errores llevó al ser humano a buscar un sistema de gobierno que permitiera a todos incluirlos para poder decidir de manera equitativa quién va a ser el gobernante. Sin embargo, la palabra de Dios viene y dice de que Él va a venir y va a gobernar. Y Él, por cuanto es santo, que lo vamos a ver, por cuanto es justo, quien es hijo de Dios puede gobernar con equidad, con objetividad, porque Él es Dios. Por eso vamos a estar bajo el gobierno de Él por toda la eternidad, y Él va a tener el trono, el reino por toda la eternidad. Pero claramente la palabra de Dios nos está diciendo que Él viene y va a gobernar, su reino va a ser eterno, va a ser un monarca, y vamos a estar todos realmente agradecidos, vamos a gozarnos con Él durante toda la eternidad, por cuanto Él es justo, Él es santo, según lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Él es santo, esto habla de su perfección, eso habla de que Él no comete errores, que Él es puro. Esa santidad, esa perfección le permite gobernar fácilmente, le permite gobernar y dar el derecho de tener ese gobierno. Pero también dice este pasaje que acabamos de leer,
que será llamado santo, pero también hijo de Dios. Esta palabra aquí, si nos damos cuenta y comparamos, viene y dice que va a ser el hijo y es heredero legítimo, va a tomar el trono de su padre David, pero también viene y dice que él va a ser llamado hijo de Dios. Por un lado vemos que es llamado hijo de David, que va a tomar el trono, pero va más allá, dice que es hijo de Dios, es decir, que heredero del trono, es decir, heredero a través de ese nacimiento, de subirse a la cruz, del trono de su padre, si lo queremos ver de esta manera. Y como tal él va a gobernar y es soberano sobre todo lo que existe, sobre todo el universo. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Este hijo de Dios le permite gobernar sobre todo en cuanto existe. Eso nos hace estar seguros y protegidos. ¿Por qué? Porque si creemos en Él, estamos bajo su gobierno, bajo su soberanía, y si creemos en Él hasta la muerte, entraremos a la eternidad juntamente con Él bajo su gobierno. Y eso nos da paz a nosotros. Y eso se logró. Y por eso es importante creer en el nacimiento virginal. Porque sabemos y estamos afirmando y asegurando de que Él nació, que es hijo de Dios, que no podemos dudar de su paternidad divina, pero también no podemos negar que es hombre y que vino a este mundo, se encarnó, tomó y formó parte de la naturaleza, tomó parte de la esencia humana por medio de María, sin dejar de ser Dios y sin que su divinidad se mezclase con la humanidad. Vino a ser hombre, completamente hombre, sin dejar de ser Dios, para gobernar. Pero también dice la palabra en este pasaje, en el versículo 31, que fue llamado Jesús, y el nombre Jesús significa salvación. Entró, siendo hombre, siendo Dios, vino a ser hombre para Él ser el gobernante, pero al mismo tiempo salvarnos del pecado. De eso se logra, y también esto implica creer el nacimiento virginal, que dice Lucas 1:31. He aquí que darás encinta, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Vino para salvarnos, para darnos esa salvación por medio de la encarnación. Y como ya leímos en el 1:33, va a ser por siempre. Y todos aquellos que creemos en Jesús como Dios, todos aquellos que creemos que Jesús es Dios, es importante que nosotros entendamos que si creemos de que Jesús es Dios y que vino, debemos de creer de que Él nació, como dice la palabra de Dios, de una virgen, que su concepción fue virginal. Y como tal Él vino y tiene el derecho, no deja de ser Dios nunca. Esto no puede hacer dudar nuestra fe en Cristo Jesús, quien vino a ser hombre. Por medio de María, Él participó de la naturaleza humana y nunca dejó de ser Dios porque participa de la naturaleza divina. Y se unió en una sola persona para subir en la cruz y darnos el perdón de nuestros pecados. Todo esto implica creer en el nacimiento virginal de nuestro Dios. Realmente esto debe llenarnos de paz, debe llenarnos de gozo, debe de afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vemos su soberanía, vemos su poderío, vemos el poder que Él tiene de irrumpir en todo lo creado cuando Él quiere, como Él quiere, en la forma como Él quiere. Nos damos cuenta a través de su nacimiento virginal de que no hay nadie que pueda hacer esa maravilla, ese poder con esa soberanía, y nadie tiene ese poder para hacerlo. ¿Quién en esta historia puede decir de que su Dios nació de una virgen? Nadie, solo nosotros. Creemos en esto y sabemos que creer en el nacimiento virginal es como creer en la tumba, que Jesús murió. Creemos que Él resucitó al tercer día. Uno va amarrado del otro, es un milagro, tanto como su nacimiento como su resurrección. Y son partes esenciales de nuestra fe. Son partes fundamentales o pilares fundamentales de lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Y es importante que nosotros reflexionemos en esto, es importante que nosotros creamos en esto, porque esto nos permite ir creciendo poco a poco en el conocimiento del Hijo Jesucristo, en gracia, en conocimiento en la palabra, para poder presentar defensa de nuestra fe. Y realmente es importante día a día que nosotros estudiemos cómo es posible que Jesús, siendo Dios, y pues sepamos defender cómo siendo Dios vino a ser hombre, sin dejar de ser uno por ser el otro. Y de esta manera se subió a la cruz, murió en la cruz, y está ahora sentado a la diestra del Padre por toda la eternidad gobernando, y va a gobernar. Y si creemos en esta verdad, tenemos la certeza que el día del juicio final no vamos a ser destruidos, sino al contrario, el día que vayamos y sea las bodas del Cordero, nosotros vamos a participar, porque hemos creído que Jesús es Dios. Amén. Vamos ahora.